Bienvenidos a la clase de matemática. Vamos Buenos a días, profesor. partir, ¿cierto?, la clase de hoy, recordando algunas cosas de la clase anterior. Vamos a ver si alguien más se conecta. ¿Ya? Un momento, por favor. No olvidar que estamos trabajando con el libro que se los puedo hacer llegar el link por el chat, ¿cierto? Y les voy a dar al tiro las páginas donde estamos trabajando, ¿ya? Bien, quedamos en este tipo de ejercicio ayer. Ya, voy a mencionar un tipo de ejercicio para que lo podamos revisar, lo podamos ver. Ya, observemos lo siguiente. Vamos a partir. Voy a hacer el ejercicio D que está aquí, ¿ya? El ejercicio D que está ahí, para recordar lo que hicimos en la clase anterior, ¿ya? Entonces el ejercicio dice 0,5x en el intervalo, ¿cierto? 0,1. 0,5x. Entonces, voy a la pizarra. Tenemos la función que queremos probar y verificar si es una función de densidad, ¿cierto? Tenemos la siguiente función. Mira, f de x igual a 0,5, que es lo mismo que un medio, en el intervalo 0,1. Quiero probar si efectivamente esa función es una función de densidad. Entonces aquí yo lo que estoy haciendo es probar si f de x es función de densidad. ¿Qué es una función de densidad, chiquillos? Es una función que me permite calcular probabilidades desde una variable aleatoria continua. Entonces, ¿qué es una función de densidad? Entonces, es una función que permite calcular probabilidades, a partir de una variable aleatoria continua. ¿Ya? Esta función de probabilidad debe cumplir dos cosas. La primera propiedad que debe cumplir, que f de x tiene que ser mayor o igual a 0 para todo su dominio. Y dos, que el área bajo la curva en el intervalo sea 1. El área bajo la curva en el intervalo, voy a colocar la palabra entre comillas, entregado, ¿ya? Sea 1. Bien, con esa información podemos ya desarrollar este ejercicio. ¿Cómo se desarrolla? Tenemos que graficar. Entonces, lo primero que yo voy a hacer aquí es punto 1, voy a hacer el procedimiento, es graficar. Y para graficar vamos a usar lo siguiente, una pequeña tablita, ¿ya? Donde vamos a colocar el y el 0 y el x0. La expliqué ayer, ¿ya? Entonces calculamos cuando y es 0. Significa que le colocamos aquí 0 igual a 1 partido en 2x. Fíjate que x simplemente tiene que valer 0.
¿Ya? Si yo tengo x igual 0, por otro lado, si tengo x igual 0, o sea, f de 0 igual a 1/2 por 0, eso es igual a 0. Por lo tanto, también me da 0. ¿Qué significa esto, chiquillos? Significa que la función pasa por el origen. ¿Ya? La función pasa por el origen y es una función súper sencilla de graficar. ¿Ya? Cuando la función pasa por el origen, es muy sencilla de graficar. Simplemente ahí. Listo. Esa es la función x, y. Luego, hay que ubicar el intervalo. Intervalo 0, 0,1. Ahí está el intervalo 0,1. Cuando x vale 0, y vale 0. Lo acabamos de comprobar. Pero cuando x vale 1, quiero saber cuánto vale la función. ¿Ya? Quiero saber cuánto vale ese punto. Cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? Entonces, para eso aplicamos f de 1. F de 1 sería reemplazar el 1/2, ¿cierto? De la función y la x vale 1. En este caso, 1/2. O sea que ese puntito de ahí vale 1/2. ¿Estamos listos ya? Vamos a ver la primera propiedad. Esta función en el intervalo 0,1 siempre está sobre el eje X. Si ustedes ven, es verdad. Verdadero. Se puede ver en el gráfico y se puede comprobar con los valores. Este 0 y este 1/2. Ambos valores son mayores o iguales que 0. Voy con la 2. La 2 dice calcule el área bajo la curva. ¿Cuál área? Esta área, chiquillos. Esa área que está aquí. Entonces nos damos cuenta que es un triángulo rectángulo. Calculamos esa distancia, calculamos esa distancia. Esa distancia de aquí vale 1, esa distancia de acá vale 1/2. Y recordemos que el área de un triángulo, en este caso sería base por altura, que sería 1/2 dividido en 2. 1 por 1/2, 1/2. Y 1/2 dividido en 2, 1/4. Nos acabamos de dar cuenta que el área bajo la curva es 1/4. Por lo tanto, esta función no es función de densidad. ¿Por qué no? Porque el área no da 1, sino que da 1/4. Una pregunta interesante es saber, ya, pero ¿y en qué momento puede ser función de densidad? ¿Ya? Sería interesante preguntarnos en qué momento es función de densidad, en qué punto de X es función de densidad. Voy a borrar aquí para hacer esa pregunta. ¿Cómo saber en qué momento esa función da una función de densidad? ¿Qué valor de X? Por ejemplo, el intervalo parte en el 0 y termina en un valor desconocido A, con A obviamente mayor o igual a 0, mayor estricto que 0. Imaginemos que me dan 0,A en vez de 0,1. ¿Cuánto vale A para que esta función sea función de densidad? O sea, aquí lo que habría que preguntarse es lo siguiente. Mira, yo agrando un poquito más me pregunto que, por ejemplo, aquí está A. Aquí está A. Y me pregunto si esa área de ahí, ¿en qué momento me da 1? Entonces, sería lo siguiente, fíjate, sería si f de, primero nos preguntamos cuánto vale f de A. F de A vale 1/2 por A. Entonces, esta distancia hasta acá sería 1/2 de A. La distancia entre 0 y A, esta de aquí, vale A.
y la distancia entre el eje X y el valor 1 medio de A vale 1 medio de A. O sea, eso A por 1 medio de A. Luego, ¿qué es lo que tenemos? Base por altura dividido en 2. ¿Por qué? Porque es un triángulo. ¿Cuánto vale la base? La base vale A. ¿Cuánto vale la altura? 1 medio de A, dividido en 2. Pero esto tiene que ser igual a 1. ¿Ya? Esto tiene que ser igual a 1. Entonces, este 2 que está dividiendo pasa multiplicando al 2 y me queda, voy a hacerlo por acá, 1 medio A por A cuadrado es igual a 2. Mira, este 2 está dividiendo pasa multiplicando, entonces me queda que A cuadrado es igual a 4. Finalmente, A es igual a 2. O sea, que en el intervalo 0,2, en el intervalo 0,2, esta función es función de densidad. ¿Lo podemos comprobar? Sí. Veámoslo en un gráfico que quiero hacer acá abajito. Mira, si estoy en el 0, esta función es una función así, x, y si aquí estoy en el 2, este es el 0, el reflejo del 2, como es 1 medio por 2, va a ser 1. El reflejo del 2 va a ser el 1. Entonces, la distancia entre el 0 y el 2 es 2 y la distancia entre el 0 y el 1 es 1. Por lo tanto, el área de esto de aquí vale 1. 2 por 1 es 2 y como es un área de un triángulo, se divide en 2. O sea que el área vale 1 y los valores están sobre el eje X. ¿Ya? Ahí se demuestra fácilmente. Eso es función de densidad. ¿Ya? Pero la clase no trata solamente de función de densidad. Trata de otra cosa. Vamos al libro. Si bien es cierto, hablamos de funciones de densidad y analizamos este tipo de cosas, hoy día vamos a conocer la distribución normal, que tiene una forma singular de estudiar la función de densidad. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es una función de densidad? Mira, dice, una de las distribuciones más importantes cuando se quiere describir una variable aleatoria continua es la distribución normal, ya que tiene muchas aplicaciones en varios contextos. Por ejemplo, la estatura, la masa de personas, mediciones científicas, precipitaciones, puntajes de prueba, entre muchas otras. La función de densidad, ya entendemos lo que es una función de densidad, de una variable aleatoria con distribución normal está dada por la expresión f de x igual a 1 partido y esta expresión. Toda esta expresión. ¿Ya? Sigma por raíz cuadrada de 2pi multiplicado por e elevado a menos x menos mu al cuadrado dividido 2 sigma cuadrado. ¿Ya? Esta expresión es la expresión que modela, ¿cierto?, una función de densidad para la distribución normal. Si bien es cierto hay que conocerla, no la vamos a aplicar directamente. ¿Ya? No, nunca la vamos a aplicar directamente. Aquí es donde sigma y mu son números reales, además sigma siempre es mayor a 0. En este caso, decimos que la variable x tiene una distribución normal con media mu y desviación estándar sigma. Denotamos como que la x, que es una variable aleatoria continua, con esa colita, ¿cierto? Que dice distribuye n de normal, ¿cierto? Abrimos paréntesis, con mu, sigma. Con media mu, desviación estándar, sigma. Así se leería eso. Voy a colocarlo en la pizarra, mira.
Voy a ir a la pizarra. Voy a borrar aquí. Estoy hablando de la distribución normal. Y te estoy diciendo que X distribuye normal con media mu, sí, desviación estándar sigma. Aquí, ¿cómo se lee esta expresión? Sería X distribuye normal con media, y te voy a escribir la palabra mu y desviación estándar sigma. ¿Ya? Voy a volver al libro. Su gráfica es una curva con forma de campana, tal como se muestra en la figura de la izquierda. ¿Ya? Esta de aquí. El valor de los parámetros sigma y mu influyen en la forma de la gráfica de la función de densidad de la distribución normal. Por ejemplo, las gráficas de la derecha muestran ejemplos de distribuciones con la misma media, mu, pero diferente desviación estándar. Miremos. Fíjate, todas tienen media cero, pero el sigma va cambiando. Sigma 2 es más achatada, sigma 1 menos achatada, sigma 1 medio prácticamente no está achatada, es muy cercana al eje Y. La desviación estándar depende de cuán dispersos estén los datos. A mayor desviación estándar, la gráfica es más baja y más ancha, o sea, más achatada, ya que los datos se encuentran más dispersos. También se puede observar que la función de densidad es simétrica respecto a la media. En los gráficos anteriores, como todas las distribuciones tienen media igual a cero, el eje de simetría de la función es Y. En este gráfico, fíjate, siempre la media fue cero aquí. Voy a agrandar un poco más. Siempre la media fue cero en estos, los tres son cero, pero si tú te das cuenta, hay una simetría evidente, ¿ya? Por otra parte, las gráficas de la derecha corresponden a funciones de densidad de tres variables aleatorias con distribución normal con diferente media, pero misma desviación estándar. Mira, diferente media, cambió la media, se mueve el eje X y igual desviación estándar. Mira, aquí tenemos 1, 1 y 1. Cambió el menos 3, el 0 y el 3. Para una variable aleatoria X con distribución normal, se cumple que los valores de la función de densidad son simétricos respecto al valor de la media, que es el valor central en torno al cual es más probable que la variable aleatoria tome los valores, disminuyendo la probabilidad a medida que nos alejemos de ella. Observa las gráficas de la derecha, tienen la misma forma, sin embargo, ese eje de simetría de las funciones cambia, ya que las distribuciones poseen medias diferentes. Otras propiedades, ¿ya? Los extremos se prolongan de modo indefinido en ambas direcciones. Teóricamente nunca tocan al eje horizontal, aunque se aproxima a él. La probabilidad de la variable aleatoria con distribución normal se define mediante el área bajo la curva, al igual que la función de densidad. Como la curva normal representa una función de densidad, entonces el área bajo la curva debe ser igual a 1. Además, como la distribución es simétrica bajo el área es simétrica, el área bajo la curva hacia la izquierda de la media es 0,5 y el área bajo la curva hacia la derecha de la media es 0,5. Y esto de aquí es lo que vamos a aprender hoy. ¿Ya? Fíjate lo que está pasando ahí. Dice, para la distribución normal se cumple que
El 68,26% de los valores de la variable aleatoria normal está comprendida en el intervalo que va desde menos una desviación estándar hasta una desviación estándar. Voy a explicar esto con un ejemplo. Entramos a la parte operacional de la distribución normal. Miren, hasta ahora hemos hablado de la distribución normal. Vamos a poner un ejemplo. Tengo una distribución normal, ¿ya? Con media 3, desviación estándar 1. Y yo te pregunto, ¿cuánto vale la probabilidad de que X sea mayor a 3? Lo primero, uno podría hacer una interpretación geométrica de esto. Esa interpretación, quiero que miremos acá. Vamos a tener nuestro gráfico. Vamos a hacer... Y sabemos que esto aquí al medio es mu, ¿ya? Sabemos que es mu, y en este caso mu vale 3. Si yo te pregunto cuál es la probabilidad de que x mayor a 3, te estoy preguntando, calcule el área bajo la curva cuando es mayor a 3, o sea, toda esa área de acá. Toda. Eso es lo que yo te estoy preguntando. Por lo tanto, como sabemos lo siguiente, mu va a dividir esto en 2. Esto lo va a dividir en dos partes iguales. Por lo tanto, esta primera parte de acá vale 0,5 y esta parte de acá vale 0,5. ¿Por qué? Porque la suma de ambas tiene que ser 1. ¿Ya? Recuerde que esto es una función de densidad que ya está probada. Ya sabemos que es función de densidad. ¿Qué nos entrega esto? Que la función f de x es siempre mayor o igual a 0 y que el área bajo la curva es 1. Esto ya está comprobado. Entonces, sabemos que mu va a dividir esto a la mitad y va a generar una simetría. Si este vale 0,5, este de acá vale 0,5. Por lo tanto, a la pregunta que me están haciendo, yo le respondo, esto vale 0,5. Y eso es todo. Si me preguntan cuál es la probabilidad de que x sea menor a 3, 0,5. ¿Listo? Ahora, fíjate lo que voy a preguntar cuando x vale 5, perdón, cuando x vale 3. Probabilidad de que x sea igual a 3, imposible, 0. Recuerde que estamos calculando área bajo la curva. No puede haber valores iguales, no puede haber un valor fijo. Estamos siempre preguntando por intervalos reales. Esto es un intervalo real, x mayor a 3, x menor a 3, el intervalo real. ¿Ya? Pequeña observación. Cuando yo te digo probabilidad de que x mayor a 3, es igual que la probabilidad de que x mayor o igual a 3. ¿Por qué? Acabamos de darnos cuenta que si le coloco lo igual vale 0, así que da lo mismo. ¿Ya? Vamos a seguir trabajando con esto. Fíjate en lo siguiente. Si quiero preguntarte, ¿cuál es la probabilidad de que x sea mayor? Bueno, voy a preguntarte x sea... ¿Cuál es la probabilidad de que x, cierto, esté entre los valores 2 y 4?
Entonces, si aquí está mu igual a 3, el 4 estaría aquí, y el 2 estaría ahí, ¿cierto? Y deberíamos calcular esta área que la voy a pintar de otro color para que no se confunda. Esta área rosada que estoy pintando. Deberíamos calcular el área pintada en rosado, ¿cierto? Pero quiero que observen lo siguiente. La probabilidad de 2 es lo mismo que 3 menos 1. Y la probabilidad de 4 es lo mismo que 3 más 1, ¿cierto? Si esto yo lo llevo a reconocer que esto es mu y esto es o, esto es lo mismo que sería probabilidad de mu menos o. Esto sería la probabilidad de mu más o, ¿cierto? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Qué pasa entonces con esta probabilidad? Cuando yo le resto una mu y le sumo una, perdón, cuando le resto un sigma y le sumo un sigma. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay una probabilidad ya calculada y dada, que es, si no me equivoco, 62,28. Voy a revisar al tiro libro. Déjenme revisar el libro. 68,26. Fíjate. Voy a agrandar. Mira. Cuando le quito un sigma y le sumo un sigma, el área vale 68,26. Como es porcentaje, lo puedo escribir como decimal. Mira. Sería entonces acá este cálculo, sería 68,26% o 0,6826. Exactamente lo mismo. ¿Ya? Si tengo la probabilidad de que 1 menor o igual a x menor o igual a 5, sabemos entonces que esto es la probabilidad de 3 menos 2 menor o igual a x menor o igual a 3 más 2. Si yo me doy cuenta, esto es la probabilidad de mu menos 2o menor o igual a x, mu más 2o. ¿Por qué? Miren aquí, la mu vale 3 y el o vale 1. Si yo le estoy restando 2, es porque le estoy restando 2 veces el 1, o sea, 2 veces sigma. ¿Qué probabilidad hay aquí según el libro? Vamos al libro. Si tengo 2 sigma, 95,45. 95,45. Voy a pisar otra vez. 95,45. O sea, esta probabilidad es 95,45%, que sería lo mismo que 0,9545. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que se pueden encontrar las probabilidades, ¿ya? Con estas dos propiedades, ¿ya? Fíjate que si me entregan mu y o y empiezo a desarmar, ¿cierto? Estas probabilidades según mu y o, y me doy cuenta, por ejemplo, que le estoy restando mu y le estoy sumando mu. Es importante que ustedes se den cuenta de que se puede calcular, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, chiquillos? ¿Alguna consulta? ¿Hay algo que quieran agregar a la clase? Profesor Manuel, ¿Sí? una consulta. Lo que sale abajo del área, o sea, de la curva, ¿siempre tiene que ser 1 superior a 1? ¿Sí? No tiene que ser superior a 1, tiene que ser igual a 1.
Siempre entonces debe ser igual a 1. Y si no es igual a 1, significa que en el caso anterior no era función de densidad. Sí. ¿O no estaba bajo la curva? No, no era función de densidad. Ah, ya. Que ahí tenía esa duda. Ya. Voy a borrar y voy a hacer un ejemplo. Otro ejemplo más. Chiquillos, es ahora que tienen que preguntar porque yo lo más probable es que hoy les suba la tarea. ¿Ya? Bien. Entonces, si tengo una distribución que, cierto, que distribuyeron mal, media 4, sigma 2. O sea, recuerde que esto es sigma. Y primero le voy a preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que x sea mayor o igual a 4? 2. ¿Cuál es la probabilidad de que eh, la probabilidad esté entre 2 y 6? ¿Cuál es la probabilidad que esté entre 2 y 6? Ya. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Voy a graficar para ambos casos. Para el primer caso, para el 1, coloco mu, y mu en este caso vale igual a 4, y me está preguntando mayores que 4. Mayores que 4. Entonces sabemos automáticamente por simetría que esto vale 0,5. Listo, ahí está resuelta la primera. 2. Hacemos un gráfico. Sabemos que mu vale 4. Me están preguntando cuánto vale, ¿cierto? Para los valores 2 y 6. ¿Ya? Entonces tengo que calcular esa área bajo la curva. La única forma de calcular esta área bajo la curva es viendo la relación entre esto. Mira, ¿cuánta diferencia entre el 4 y el 2? Aquí la diferencia es 2 y aquí cuánto es la diferencia también es 2. Pero ¿cuánto vale sigma? Sigma en este caso también vale 2. O sea, esto es un sigma y esto es otro sigma. O sea, a mu, en este caso a mu le resté sigma, y en este caso a mu le sumé sigma. ¿Ya? Por lo tanto, aquí estoy calculando la probabilidad de que mu menos sigma menor o igual que x menor que mu más sigma. Y delante lo habíamos calculado, esa probabilidad vale 68,26. 68,26%, que era lo mismo que 0,6826. ¿Ya? Así se calcula este tipo de probabilidades. ¿Dudas, consultas, chiquillos? Voy a colocar una observación acá. Hasta el momento yo no podría calcular, por ejemplo, algo como esto. Probabilidad de que 1,7 menor o igual a x. Por ejemplo, esto. Probabilidad de que la variable esté entre 1,7 y 3,8. No tengo cómo calcular eso. Todavía no existe, no lo he demostrado, no lo hemos podido explicar todavía. Este tipo de preguntas se escapan a este tipo de preguntas, porque para estas preguntas hay propiedades. Son las propiedades simétricas. ¿Ya? Pero para esto tenemos que usar la tipificación, que es otra cosa. ¿Ya? Todavía no vamos a entrar, porque lo más probable es que ustedes se pregunten, ¿y qué pasa si me da otro valor que no sea restando y sumando sigma? No les voy a entregar otro valor. ¿Por qué no? Porque requiere otro procedimiento.
Simplemente estamos viendo este procedimiento de acá. Cuando, por ejemplo, me preguntan cuánto vale la probabilidad de cuando mayor que U, menor que U. La probabilidad entre U menos O, U más O. La probabilidad entre U menos 2O, U más 2O. ¿Ya? ¿Qué son estas probabilidades? Las voy a mostrar de nuevo. Las voy a mostrar de nuevo, mira. Aquí están. Estas probabilidades de acá. ¿Ya? Inclusive, yo podría calcular esto, fíjate. Fíjate aquí. Con esta tabla de aquí, que es muy importante que ustedes la manejen, podría calcular la probabilidad entre U y U más O, esa de aquí, por ejemplo. ¿Podría solamente calcular eso? Si se puede calcular esa área. ¿Por qué? Porque fíjate que puedo usar propiedades de simetría. Si esto vale 68,26, yo divido 68,26 en 2, son 34,13. ¿Ya? Significa que si para este lado hay 34,13, para este también hay 34,13. O sea, aquí hay 34,13 y aquí también hay 34,13. O sea, que la probabilidad en que esté esta variable entre mu y mu más o vale 34,13%. Porque todas son las probabilidades de la simetría. ¿Puedo calcular cuánto vale la de mu hasta mu más o más 2o? Sí, pues si aquí tengo 95, lo divido en 2 y saco esa área hasta acá. Porque existe simetría. Lo que está para este lado es igual a lo que está para este lado. ¿Ya? Vamos a trabajar en esto la próxima clase. ¿Ya? Vamos a trabajar mucho más en esto la próxima clase. Por favor, conéctense, chiquillos, porque esta materia no es trivial y les va a servir mucho a los que estudien cualquier carrera universitaria. Todas tienen estadística, todas, para tomar decisiones frente a diferentes circunstancias dentro de una empresa, de una institución, etc. ¿Ya? Bien. Nos estamos viendo en la próxima clase. Que tengan un excelente fin de semana. Estoy subiendo este video a YouTube en un ratito más para que lo revisen si es que tienen alguna duda. Y cualquier cosa nos estamos viendo y nos estamos escribiendo. Chao, chiquillos. Que estén muy Profesor Manuel, No, profe. profe, bien. lo que pasa es que Tania Cuello dijo que la justificara hoy y ayer porque está dando pruebas en la Marina. Ya, lo anoto por aquí. Sea, por favor. Gracias. Ya. Chao, chiquillos. Chao.